Buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Anderson Julián Gómez Velasco, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Este es mi carnet para la comprobación y veracidad de mi identidad de la carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones, realizando la sustentación de la unidad 2, tarea 2 de Física Moderna, la cual nos indica que el simulador del efecto, vamos a ver sobre el simulador del efecto fotoeléctrico. En mi caso escogí el cobre, el cual por tabla periódica es en una masa de 29 y un número atómico de 29 y una masa atómica de 63.546. Esta es la molécula atómica. Entonces me dice que tenemos que presentar una evidencia de las ecuaciones usadas y la respuesta de las preguntas del ejercicio 1 a partir de la interacción con el simulador del efecto fotoeléctrico presente y presentar el enlace al video. Entonces acá realizamos la prueba del simulador, son los pantallazos. Estas son las medidas que tenemos que encontrar, las que tenemos, las que conocemos. Acá está el simulador, los pantallazos. Entonces tenemos que encontrar la frecuencia umbral. La frecuencia umbral es la luz, la velocidad de la luz sobre la onda, el cual tenemos que la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 sobre la frecuencia. La frecuencia es 2.64 por 10 a la menos 9 metros. Eso de metros es porque la longitud de onda umbral es 2.64 nanómetros, pero necesitamos pasarla a metros. Entonces hacemos la regla de 3 y eso nos da 2.64 por 10 por 10 a la menos 9. Entonces la frecuencia, después de despejar la ecuación, da 1.14 Hz. Esta es la frecuencia mínima para que se produzca el efecto fotoeléctrico. Esto indica que si tenemos una frecuencia mayor a 1.14 no se producirá el efecto fotoeléctrico y es menor la frecuencia si tuviéramos efecto fotoeléctrico. O sea, si es menor a 1.14 va a haber efecto, si es mayor no va a haber. Nos dice que tenemos que encontrar la función del trabajo. Esta es la ecuación, la cual la función del trabajo es igual a la constante de Planck, que esa la tenemos acá, como se nos indica, 6.26 por 10 a la menos 14 joules por segundo. Entonces, acá reemplazamos 6.26 por 10 a menos 14 joules por la frecuencia que teníamos anteriormente. Eso nos da 7.14 por 10 a la 17 joules. Se realiza conversión a electrovoltio, donde la carga del electrovoltio es un electrovoltio es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 y nuevamente hacemos la regla de 3 para poder pasar esto a electrovoltio, lo cual nos da 4.46 electrovoltios. Entonces dice que según el resultado del numeral A, tenemos que estimar el rango espectral que cubre el conductor propuesto. Es decir, el intervalo que va desde la energía correspondiente a la función del trabajo hasta la máxima energía cinética que permite el simulador exprese dicho rango en unidades tanto de longitud de onda, nanómetros, como la frecuencia terahertz. Y tenemos que colocar la evidencia que sustenta la respuesta en este punto. Pues la longitud de la onda umbral, esto nos indica que para las longitudes menores a 2.64 nanómetros se producirá el efecto fotoeléctrico y para longitudes mayores no se producirá el efecto fotoeléctrico. Como lo muestran las imágenes, con 263 nanómetros es donde termina de desprenderse los electrones y deja de desprenderse. En 264 nanómetros. El rango espectral lo tenemos a partir de la frecuencia. Nuevamente acá tomamos las frecuencias, entonces esta es la donde finaliza y esta es donde inicia. Esto lo tenemos en Hertz y lo pasamos a terahertz. El cambio a terahertz nos da 1.14 por 10 a la menos 12.
Entonces acá tenemos los hertz y acá la conversión a terahertz. Entonces dice que elijamos un valor de la longitud de onda para la cual el metal emita electrones y deje fijo el simulador. Tenemos que dejar fijo el simulador. Entonces acá nos vamos al este. Entonces nos dice, entonces escogimos el cobre. Entonces comenzamos primero por acá, cambiamos al cobre, escogemos el material del cobre. Como vemos acá no hay nada. Estamos en voltaje 00 con corriente 0. Entonces acá empezamos a mirar la intensidad, la vamos a subir a 100. Que esa es la luz sobre la lámina, sobre el cobre en este caso. Entonces se supone que es la reflexión de la luz. Entonces acá nos damos cuenta que, acá lo voy a colocar, 263. Entonces como pueden ver, en 263 tenemos un desplazamiento de electrones de un extremo del cobre hacia el otro extremo de la placa. Tenemos un voltaje negativo positivo, pero estamos en ceros en voltaje. Pero si yo me cambio la longitud de la onda, la frecuencia, nos podemos dar cuenta que en 264 nanómetros, que es nuestra longitud de onda, en 264 nanómetros ya no tenemos desplazamiento de electrones. O sea, ahí termina nuestro desplazamiento. Listo. Entonces de ahí salió la longitud de onda acá de los 264 nanómetros. Entonces acá nos dice que tenemos que elegir un valor de la longitud de la onda para el metal emita electrones y dejarlo fijo. Entonces donde emita electrones, entonces vamos a hacerlo con 263. 263 electrones. Ahí hay un desplazamiento. Y déjalo fijo y el simulador fija el voltaje a una gráfica y fijemos un voltaje. Entonces el voltaje lo vamos a dejar sobre los 240 voltios. Tenemos, como podemos ver, con una longitud de onda de 263 nanómetros y un voltaje de 240 voltios, tenemos una corriente de cero. No tenemos un valor significativo en corriente, pero sí tenemos un aumento de velocidad entre el polo negativo y el polo positivo y un desplazamiento de los electrones. Al igual que si hacemos a la inversa, donde frenamos ese desplazamiento y cambiamos, intervenimos polos, como podemos ver, apenas se tratan de asomar los electrones desde el lado positivo hacia el negativo. Y si disminuimos la longitud de onda, si hay un desplazamiento de algunos electrones, no de todos, como podemos ver, mire, por lo menos acá va uno que no llega al otro parte de la lámina y se devuelve como un frenado, pero hay un porcentaje que siente. Si aumentamos la longitud de la onda, podemos darnos cuenta en 248. Vamos a darnos cuenta que en 248 longitud de onda con un voltaje negativo tenemos corriente cero, pero tenemos un desplazamiento de electrones, pero que no es directamente proporcional. Ahora, si invertimos completamente el voltaje, hay un desplazamiento de electrones, pero muy mínima. Al contrario que si mandamos todo el voltaje positivo, ya tenemos un cambio de corriente
Como pueden ver, en 8 voltios tenemos una corriente de 0.086, pero con un objetivo de banda de 24 voltios. Entonces acá nos dice qué ocurre con la corriente a medida que aumentamos la intensidad. Entonces acá la corriente que pasa con la intensidad en este punto, como podemos ver, es directamente proporcional a menor porcentaje de intensidad. Como podemos ver, la luz o la refracción aumenta y aumenta la cantidad de partículas de electrones y su velocidad, pero si reducimos eso a un 34%, disminuye el nivel de partículas, al igual que la corriente, 0.080. Está muy parejo la intensidad con la corriente, 27 de intensidad y 24 de corriente. Entonces acá tengo la prueba, el cuadro de valores de corriente versus intensidad. Acá podemos ver que la corriente, a nivel que disminuye la corriente, también disminuye la intensidad con una longitud, en este caso fue de 188 nanómetros, con un voltaje de 3 voltios. Entonces podemos ver que directamente proporciona el aumento de la intensidad con respecto al aumento de la corriente, con respecto a la longitud de onda, que está entre los parámetros del efecto fotoeléctrico. Pero si invertimos voltajes, podemos ver que los electrones salen de una lámina, pero no llega a la otra parte. La siguiente es: fijemos el simulador para la intensidad del voltaje. Hago una gráfica de corriente versus longitud de onda que sucede cuando aumenta la energía de los fotones. Entonces acá tenemos nuestra gráfica corriente versus longitud de onda con una intensidad de 70%. Entonces vamos a hacerlo acá, intensidad de 70% para verificar con un voltaje de 30. Entonces vamos a dejarlo en lo que 30. 30 en 30. Entonces acá por lo menos vamos a validar acá. Entonces el primero lo hicimos con la 133. Entonces a 133 podemos ver que la corriente es de 8.26, que si aumentamos a 166, en este caso vamos a aumentar a 268. No, entonces a medida que aumentamos, entonces dice 468 en corriente, vamos a pasar a 204. Acá disminuye 0.152. Entonces acá, como podemos ver, con la corriente tiene, dado mi material cobre hasta 237, tiene una variable de corriente. Si lo subo a 240, seguimos teniendo corriente. 245 ya no tenemos corriente, pero sí sigue habiendo un desplazamiento mínimo de partículas de electrones. Entonces podemos apreciar cómo disminuye la velocidad de la salida de los electrones y cómo desaparece el efecto fotoeléctrico a medida que aumenta la longitud de la onda. Se pierde el efecto fotoeléctrico de igual manera que disminuye la corriente. Este ha sido la sustentación del punto número 1 del simulador respecto al efecto fotoeléctrico del material cobre.